Bueno, esta palabra, Romanos capítulo 8, desde el 28 hasta el 30, yo me imagino que todos la hemos leído, y no creo que una sola vez, yo creo que todos la hemos escuchado, todos hemos podido meditar en algún momento en ella, o hemos escuchado algún sermón, alguna palabra. Y en esta hora quizás yo lo compartía con los hermanos a través de Facebook, y les colocaba que hoy día partíamos con una serie temática teniendo como base esta porción de las Escrituras. Y esta serie, que en algunos, que grandes teólogos, de hecho muchos comentaristas bíblicos, le han colocado un título con un nombre en latín, Ordo Salutis, así hermano Pablo, ¿está bien dicho? Amén. Amén. Pero para nosotros que hablamos español es el orden de la salvación. Y si bien, si nosotros hoy día hiciéramos una pregunta aquí a los que estamos acá, a los que hemos reconocido públicamente quiénes hemos sido salvos, quiénes hemos sido transformados, si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuándo empezó la salvación en nuestras vidas? O cuando uno dice, no, yo fui salvo desde este momento, yo creo que llegaríamos a la conclusión cada uno de que empezó nuestra salvación cuando decidimos seguir a Cristo, ¿no? Llegaríamos a esa conclusión, ¿no es cierto? Yo podría decir, yo fui salvo cuando yo dentro de mí vine y dije, voy a seguir a Cristo. Y si bien no está completamente correcto, pero tampoco está completamente incorrecto. Por eso ahora en esta serie que he querido, ¿no es cierto?, que podamos ir estudiando, y de la cual hoy día es la introducción. Quiero aclarar esto, que hoy día comenzamos con esta serie, pero es la introducción a esto, y en base a esta temática, en base a lo que es la salvación y a lo que produce en el creyente, a lo que habla con respecto a nosotros, y aún así muchos libros de teología, grandes escritores han escrito mucho sobre lo que es el Ordo Salutis y lo que es el orden de la salvación. Por eso, amados hermanos, es importante para nosotros que podamos comprender qué ocurre, ¿cierto? Si bien le decía, no está malo decir desde que decidí seguir a Cristo, pero tampoco está completamente correcto, porque esto tiene un proceso para nosotros como creyentes, como salvos. Es importante, y ¿sabe por qué? No porque para que nosotros debatamos o para que discutamos con los que quizás no conocen la doctrina, sino que ¿sabe por qué? Porque esto llena nuestra alma de gozo. Amén. Podemos ir comprendiendo lo que escondido en la Sagrada Escritura está para nuestras vidas, para nuestro gozo, para que nuestra adoración a Dios sea más completa a diario. Por eso, hermanos, debemos ir comprendiendo esto. Y como les decía, muchos afirman que la salvación comienza cuando yo decido seguir a Cristo. Pero, o incluso podríamos ir a algo tan fresco, ir a algo tan nuevo, como el caso de la hermana Nubia, por ejemplo. Que ella escuchó ayer una invitación, ¿no es cierto?, a que pudiese orar por usted. Y ella se acercó porque tenía una necesidad en su vida, ¿no es cierto? Y a lo mejor ella dice, a lo mejor yo fui salva ayer porque me acerqué, o porque decidí acercarme, ¿no es cierto? Decidí conocer de Él, o yo quiero que Él me sane, yo quiero que Él obre en mi vida. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, por una necesidad. Y así yo creo que cada uno de nosotros por diferentes formas. Muchos han llegado porque tienen a la mamá enferma, o por un sinnúmero de cosas. Hay diferentes testimonios en los cuales podríamos hacer libros y libros de cómo hay personas que han llegado y no repetiríamos, porque el Señor toma de diferentes maneras esto. Pero debemos ir comprendiendo que todo esto tiene un centro principal en los que han sido verdaderamente salvos, en los que verdaderamente han sido transformados y regenerados. Y la palabra, ¿no es cierto?, del Señor, ¿no es cierto?, directamente tiene algo muy importante con respecto a lo que habla de lo que
de lo que dice en relación a la salvación y a lo que dice directamente a lo que es el orden. Principalmente en nuestra vida tenemos que tener un concepto claro de lo que es la salvación, y no es que yo vine a Cristo. Eso es uno de los principales conocimientos que tiene que haber en nosotros, que nosotros no vinimos a Cristo. Y el otro que es más importante y principal es que la salvación es del Señor. No nos pertenece a nosotros. Porque si perteneciese a nosotros, habría algún mérito en nosotros. La salvación es del Señor. Amén. Todo esto es la base de lo que debemos ir estudiando, de lo que debemos ir comprendiendo con respecto a esto. Y esto, como les decía, para nosotros es de gozo, es de bendición, y hace que día a día podamos adorarle con mayor urgencia, de que nuestras prioridades sean claras, completas y directas en la adoración, en el servicio, en la entrega a lo que hizo Cristo por nosotros. De hecho, por eso el versículo 28, que muchas veces es un versículo muy mal usado, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos dicen, yo amo a Dios, ¿no es cierto? O sea, todo me va a hacer bien a mí porque yo amo a Dios. Pero sin embargo, amado hermano, este es un versículo muy completo y habla incluso en el propósito de Dios con respecto a aquellos que han escuchado verdaderamente este llamado. Por eso vamos a ir comprendiendo, ¿no es cierto?, a través de esta serie temática, no es expositiva, sino que es temática, porque vamos a ir tocando temas tras temas. Vamos a ir comprendiendo cuál es el orden y cuáles son las cosas que nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y este versículo, ¿no es cierto?, claramente no nos da una limitancia, no pone restricciones, no separa ni razas, ni etnias, ni lengua, ni cultura, ni clase social, ni color de piel, no sé qué otra diferencia podríamos tener que pudiese marcar una diferencia entre una comunidad o un llamado. No hay diferencia. No existe una limitancia en conforme a lo que la palabra del Señor habla con respecto a la salvación, sino que es claro y dice conforme a los que son llamados. Y esto es general, pero no es un general absoluto, digamos así. Me decía, pero ya está con cosas complicadas, como no es general, pero no es absoluto. Porque uno hace un llamado, ¿no es cierto? Yo puedo invitar a alguien a mi casa y el llamado es directo, ¿no es cierto? Yo puedo invitar a una familia y a mi casa y que venga la familia. Pero esa familia tiene más familia, pero que yo no he invitado a toda la familia. Se da cuenta que es un llamado, pero no general. Por lo tanto, si hoy día nosotros hemos podido reconocer y en nosotros, ¿no es cierto?, está el conocimiento claro a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, comprendemos que hay regeneración, comprendemos que ha habido una nueva vida en nuestros corazones, podemos reconocer y adorar a Dios por esto que hemos sido llamados, que hemos comprendido este llamado. Y en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, siendo Él el Hijo de Dios. Siendo Él el Hijo de Dios y nosotros también alcanzados por esta gracia, Él es nuestro hermano mayor, digámoslo así, es el primogénito, pero de un mismo Padre. Por lo tanto, pero mire aquí, creo que es necesario poder detenernos, y dice, porque a los que antes conoció. Y la palabra del Señor, en un sinnúmero de citas, de hecho una de las más claras en el libro de Génesis, cuando habla de Adán y Eva y dice que Adán conoció a su mujer, habla directamente a una relación íntima, a una relación estrecha de amor, de afecto, de entrega mutua. Y a este conoció el que está hablando Pablo en esta carta con respecto a los mismos que eran llamados. Dice, porque a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció. Y a este antes
uno dice, o sea, está diciendo a los que antes tuvo una relación con ellos. Mire, si bien da esa, ¿no es cierto?, esa acepción o esa interpretación, el poder decir a los que antes conoció o con los que tiempo atrás tuvo una relación, pero sabe que yo podía estudiar con respecto a esto y esto es mucho más profundo. Este antes tiene una acepción de propósito o de hacer algo. El decir antes quiere decir que nosotros no podríamos haber hecho nada. O sea, y si usted sigue leyendo, dice a los que predestinó y habla con respecto a cuando antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto?, nosotros ni siquiera estábamos ni existíamos. Por lo tanto, en nosotros no había ningún mérito, ningún propósito personal, me refiero, no es que yo haya crecido y en lo personal yo haya dicho, cuando yo sea grande voy a ser un predicador o voy a ser un hijo de Dios. No hubo un propósito. Por lo tanto, Él, antes de que nosotros existiéramos, antes de que no fuéramos nada, sin haber en nosotros ningún propósito, solamente en su misericordia, solamente en el designio perfecto de su voluntad, dijo, voy a llamar a Pablo, voy a llamar a Jimena, voy a llamar a Anita, y así a cada uno de nosotros, a Nubia, y así a nosotros. Pero en su voluntad, en su designio, Él estimó a bien predestinar a aquellos que íbamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No por un motivo, no por un propósito que en nosotros vio, sino que solamente por el afecto de su voluntad. Amén. Y esto, amado hermano, debemos irlo comprendiendo para que nuestra mente vaya abriendo y desde ya vaya glorificando más al Señor. ¿No cree usted que Él es digno de adoración? Amén. Él es digno. Si no había nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. Y la palabra dice, a los que antes conoció, o sea, antes nos amó, quiso tener una relación íntima con nosotros, sin en nosotros haber nada. Ni siquiera un mérito, ni siquiera un propósito, ni siquiera nada. Todo lo contrario. Y dice, y también los predestinó. O sea, mire lo glorioso de lo que va ocurrido. Mire, grandes teólogos a esta palabra o al ordo salutis, al orden de la salvación, le llaman la cadena de oro. Y cada uno de los componentes que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en esta serie, son un eslabón de esta cadena irrompible. ¿Y sabe por qué es irrompible? ¿Quién puede pensar y me dice, no, por esto es irrompible? ¿Quién piensa que puede ser esta cadena de oro que le han llamado los teólogos por año a este párrafo o al ordo salutis? ¿Quién puede pensar o quién me dice, es por esto? Ya, sí, es por el orden, pero ¿por qué tiene ese orden? ¿Por qué cada uno de los componentes No puede ir una cosa antes que la otra. Sí. Porque lo predestinó ya anteriormente. Sí, no, sí, eso está claro, ¿no es cierto? Ya. Cada uno de los eslabones tiene un orden y una prioridad, uno primero que el otro y otro, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no se pueden romper? ¿Por qué creen ustedes que no se pueden romper? Porque una cadena puede tener el mismo orden, pero yo puedo pescarla, abrirla y romperla. Porque es necesario que vayan juntos. Porque este es un orden de Dios. Eso. Es porque no va en nosotros. No va en nosotros. No es que yo haya puesto el eslabón del medio o que yo haya puesto el eslabón segundo. Todavía puedo participar. Porque Dios es infalible. Así es. Es porque Él no falla, es perfecto. Es inmutable, no cambia. Si Él nos predestinó, Él nos llamó, eso ya está destinado. Y Él no va a cambiar. Por eso esta cadena de oro no se puede romper, porque no va en nosotros, sino que va en Él. ¿Se da cuenta? No le dan ganas de glorificar a Dios por esto. Él es digno de gloria. Y vuelvo al principio y digo, esta serie, cuando estamos aprendiendo de la palabra del Señor y vamos comprendiendo estas cosas, no es para debatir ni para mirar en menos, no es para que entre en nosotros un orgullo teológico con respecto al conocimiento bíblico de Dios, sino que es para que nuestro corazón pueda rendirse con mayor efervescencia y nuestra adoración pueda ser más fervorosa a Dios. Porque vamos a ir teniendo un conocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, comprendiendo que cada uno de los testimonios, como les decía yo, como cada uno de nosotros llegó al Evangelio, cada uno de nosotros fue alcanzado, no fue por algo personal,
sino que fue solamente por la obra gloriosa de Cristo y por la elección de nuestro Salvador, como dice la palabra del Señor, que nos predestinó desde antes. Y este predestinó quiere decir que ya nuestra vida está destinada en Cristo. Él ya tiene un destino para nuestras vidas. O sea, ya nos designó lo que va a ocurrir con nosotros. Es como cuando usted compra algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cortina, y toma la medida de la ventana, ¿no es cierto?, para la cortina, la compra, y usted dice, esta cortina va a ser para esa ventana. No puede ser para ninguna otra ventana porque la medida es única. Así mismo, ¿no es cierto? El Señor nos escogió y ya nos destinó. Y este destino que Dios nos dio a cada uno de nosotros es para salvación con Cristo, nuestro Salvador. Es motivo de adorar a Dios, es motivo de glorificar al Señor. Esto, amado hermano, no debe dar en nosotros una conformidad de vivir de cualquier manera. Esto tampoco nos dice ya, yo como el Señor me predestinó, puedo vivir como quiera, total, Él no cambia, sus designios ya están, ¿no es cierto? Así que yo voy a vivir como quiera, total, Él ya me escogió para salvación. Todo lo contrario, sino que esta elección, el que Dios nos haya predestinado y escogido para salvación, debe crear en nosotros una mayor necesidad de adorar a Dios. Y al pasar de esta serie vamos a ir conociendo por qué ocurre esto. Vamos a ir dándonos cuenta de por qué hay algunos que en algún momento dijeron, sí, el Señor me cambió, el Señor me salvó, y quizá hoy día no están con nosotros. Quizá hoy día ya no están caminando, ya no son pueblo y están lejos. Esto no provoca gozo en nuestras vidas. Y se lo digo muy honestamente, he conocido muchos hermanos que han pasado por la iglesia y lamentablemente hoy día no están caminando. No están caminando. Que el Señor nos ayude a nosotros y que a través de las Escrituras pueda a través de ella y el Espíritu Santo mismo ir abriendo nuestro entendimiento para que ella dé vida a nuestros corazones, para que ella pueda dar, ¿no es cierto?, esta necesidad vital, urgente, de poder acercarnos constantemente al trono de la gracia, reconocernos faltos constantemente, no descansar ni confiarnos, porque la gracia, no debemos confiarnos porque la gracia del Señor actúa ilimitadamente en nuestras vidas, sino que esto debe ser el motor que a nosotros nos impulsa. De hecho, Pablo en la misma carta de Romanos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es categórica. No es así, puede que algunas veces sí, o puede que a veces no, o puede que cogiemos, ¿no? No, de ninguna manera. Otras versiones dicen, de ningún modo. Porque esto es claro, para el que ha sido crucificado con Cristo, asimismo también ha sido vivificado y resucitado con Él también. Por eso nuestra naturaleza, y lo veíamos, ¿no es cierto?, en lo que era la unión con Cristo días atrás, por eso ya no somos, ya no es nuestra naturaleza, porque ya nosotros hemos muerto. El que ha vivido hoy día en nosotros es Cristo. Y esta elección también va determinando esto. Vamos a ir viendo todos estos procesos que es lo que ocurre en la salvación. Que muchas veces hay confusión, qué va primero, qué va después, si se puede esto, si ocurre o no ocurre. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Y aquí, ¿no es cierto?, hablábamos, decía, de que a los que antes conoció también los predestinó. Y estábamos recién hablando de lo que era la predestinación, ¿verdad? Y digamos, sería el primer paso de esta cadena, o el primer eslabón, el primer componente de lo que es el orden de la salvación. Y aún antes de crearnos, como le decía recién, Dios ya nos conocía. Antes de que fueran las cosas creadas, antes de que el mar fuera separado, antes de que la luz se hiciera, antes de que los montes fueran puestos en el lugar donde están, tan gloriosos, tan portentosos por la obra gloriosa de Dios, Dios a nosotros, a cada uno de nosotros ya nos conocía.
y ya nos había predestinado y ya había hecho una elección incondicional a nuestras vidas. Amén. Esto es algo glorioso, amado hermano. Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto quita absolutamente el orgullo del hombre. Quita absolutamente el que yo pueda decir, yo vine a Cristo. Porque entendemos, nos hacemos a un lado, quedamos en una forma tan minúscula que casi invisible, no nos vemos ante este Dios que es absolutamente visible por esta obra gloriosa. Esta obra gloriosa de salvación. Y cómo, amado hermano, cómo a través de esta insignificancia de nuestras vidas, esta forma de que nosotros ni siquiera éramos nada, porque cuando Dios nos escogió y decidió, ¿no es cierto?, darnos este destino eterno, ¿no es cierto?, y elegirnos para salvación, nosotros ni siquiera estábamos en la existencia, pero según nuestro concepto humano, porque para Dios ya existíamos, para Dios ya éramos, y Él ya nos había destinado, ya nos había escogido para salvarnos por pura gracia, por pura misericordia. Y de hecho, amado hermano, esto que le voy a decir ahora no ocurrió por nuestros padres, no ocurrió por nuestros abuelos, no ocurrió por nada. Incluso Él mismo, Él tenía claramente destinado el día que íbamos a nacer y asimismo el día que íbamos a morir. Y mayormente el día en que Él obró en nuestras vidas y pudimos oír ese llamado espiritual, ¿no es cierto?, esa elección desarrollada en nuestras vidas. Amén. En el que Pablo declara gozosamente, ¿no es cierto?, y dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Amén. En Efesios 1:4. Sí, Señor. Si alguien lo puede leer para ir teniendo estos conceptos claros y respaldados, ¿no es cierto?, por lo que es la Sagrada Escritura. Efesios, ¿cuánto va? Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1. 1:4. Amén. ¿Amén? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. ¿Se da cuenta, amado hermano, que la elección desde antes de la fundación del mundo no nos da la posibilidad de pecar? No nos da la libertad de faltar, de ser inmundo o de vivir de cualquier manera, como muchas veces se le ha tildado, ¿no es cierto?, a los que nos gozamos en esta salvación tan gloriosa, de que podemos vivir de cualquier manera. Incluso equivocadamente, a los que abrazamos estas doctrinas muchas veces se le ha llamado salvo siempre salvo, pero bajo una acepción de libertad en pecar. Pero nosotros, gracias al Señor, hemos comprendido que esto es un designio propio de la voluntad de Dios, que en ningún lugar hay un entre paréntesis que nos da la libertad de pecar. Todo lo contrario. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Amén. Apartados. ¿Se da cuenta? Y esto no para obra nuestra, sino que para la gloria de Cristo. Y podemos volver nuevamente a Romanos, capítulo 8, el que estábamos leyendo recién, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este versículo es casi espejo de lo que leía mi esposa en Efesios 1:4. Dice, quizás en el otro decía, para ser santos, ¿no es cierto? Y aquí hace otro ejemplo de santidad y pone, para ser imagen de su Hijo. Para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es la imagen de Cristo? Santo. Es santo, limpio, puro. Amén. Perfecto, no hubo en Él ni siquiera sombra de pecado. Por lo tanto, amado hermano, la elección de lo que Dios hace en nuestras vidas es una realidad clara de que nosotros no podemos vivir de cualquier manera. Gracias al Señor por esto, porque va abriendo nuestro entendimiento. Amén. Y podemos comprender que nosotros hoy día, gracias a esto, tenemos el ejemplo de nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? Esta imagen. Yo veo estos dos, mira, estos dos pequeños que tengo yo, y
Si bien el más revoltoso es el pequeño, pero hay muchas cosas que él repite del más grande. Ve al Jonathan y él también quiere hacer cosas. Y esto ocurre en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Que el Señor también lo haga en nuestras vidas. Que nosotros podamos querer siempre mirar a Cristo y ser como Él, así como dijo Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y de esta manera, amado hermano, podremos ir comprendiendo la elección de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra decisión de haber seguido a Cristo, de haber aceptado, ¿no es cierto?, el seguirle, no surgió porque yo lo decidí. Me doy a entender, ¿verdad? Yo no seguí a Cristo porque yo quise decidirlo, sino que a Él lo decidió antes de la fundación del mundo. Él decidió en aquella eternidad, en la eternidad pasada, decidió que José le iba a seguir. Y que en tal fecha, en diciembre del año 2016, Pablo Núñez también iba a comenzar a seguirme. Por lo tanto, quizás no tengo la fecha exacta de cada uno, pero cada uno de nosotros que pueda poner la fecha, pueda nuestra mente ir viajando, y estoy seguro, hermano, que esto traerá un gozo constante a nuestras vidas. De hecho, la predestinación en el corazón del creyente, en cada uno de nosotros, como le decía, y espero ir aclarando varias dudas con respecto a esto, no crea una conformidad en nuestra vida como cristianos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Esto genera en nosotros un consuelo, en que en nuestro corazón no está en el aire, no está descansando en lo que yo pueda hacer o lo que no pueda hacer, porque yo entiendo que soy falto, pecador, inmundo, con un corazón torcido al mal, engañoso, como dice Jeremías, sino que mi corazón, la salvación que Dios me ha dado, está absolutamente dependiente y descansa en las manos de nuestro Dios omnipotente. Amén. Y lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Ahí podemos ver nuestra capacidad de poder seguir a Dios. Ahí podemos darnos cuenta si verdaderamente nosotros podríamos vivir sin Dios. ¿Nos podríamos acercar a Dios? De ninguna manera. Dice, no hay ni siquiera uno, no hay justo, no hay quien entienda a Dios, no hay quien le busque. Todos nos hemos desviado a una, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si esta salvación descansara en lo que nosotros podemos hacer y en nuestra búsqueda de Dios, se lo doy con seguridad de que nosotros estaríamos perdidos. ¿Romanos cuánto era? ¿10? Romanos 3, del 10 en adelante. 3 del 10. Por eso, amado hermano, esta elección incondicional no depende de lo que nosotros tengamos o de lo que ocurra con nuestro caminar, sino que esto trae consuelo, descanso, en que descansamos en este Dios glorioso. Amén. Esa era la lección. Estoy tratando de pasar, ¿no es cierto?, dando una pincelada, una introducción a cada uno de ellos, porque después vamos a ir viendo punto por punto. Digamos, domingo a domingo vamos a ir viendo. El segundo punto es el llamamiento eficaz, o este llamamiento irresistible le han llamado algunos. Y cuando Dios determina salvar a un pecador, es Él quien establece los medios, la forma, el propósito de cómo ocurre o cómo se lleva a cabo dicha salvación o aquel llamado. Y vuelvo a tocar el caso de la hermana Nubia. Quizá ella llegó por la necesidad de ser sanada, ¿verdad? De que el Señor sanara su vida. Pero Dios establece los términos, ese fue quizá el móvil, ¿no es cierto?, para que ella llegara a pedir la oración y Dios empezara a hacer esa obra gloriosa en su vida. Dice que Dios salva a través de la locura de la predicación del Evangelio. ¿No es cierto? Y dígame usted, ¿cuántos pasaron ayer y nos escucharon predicando y dijeron, ¿cómo esta gente no tiene nada que hacer en diciembre? ¿Cómo no va a hacer otras cosas? Son unos locos, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas no lo dijeron? Y a través de esa locura que proclamábamos en alto, es que hay algunos que hemos sido salvos.
es porque Dios así lo ha determinado. Es porque a través de aquella locura del proclamar a Cristo, del levantar la bandera del Evangelio, predicar al crucificado, este es el motivo, el motor principal de que Dios ha determinado de que el hombre sea salvo. Por eso, amados hermanos, hay algunos que aceptan el llamado, otros escuchan, ¿no es cierto? Y así como yo estoy seguro que cada uno de nosotros quizás no hemos estado predicando nosotros y hemos pasado por algún lugar y escuchamos a los hermanos predicar, ¿no es cierto? Hemos escuchado a muchos cristianos predicar en diferentes lugares y los escuchamos y pasamos. Asimismo, mucha gente les escucha y pasa de largo y no ocurre nada en sus vidas. Porque hay un llamado general que solamente los escuchan. Solamente escuchan con estos oídos. Pero realmente cuando es el tiempo determinado por Dios, cuando es el tiempo que Dios ha establecido, el lugar preciso, el instrumento adecuado y la palabra precisa, la locura del Evangelio, aquel hombre que ha escuchado de forma general por estos oídos físicos, en su alma recibe el llamado eficaz. Este llamado que es irresistible. Este llamado que quizá usted, por más que luche consigo mismo y sigue, el Espíritu de Dios le trae de vuelta. O sigue obrando, hasta que su corazón es quebrantado. De hecho, la palabra del Señor, ¿cierto?, cuando ha hablado a nuestras vidas, muchas veces sigue obrando después que nos vamos de este lugar. El Espíritu de Dios sigue trayendo a memoria a nosotros. De hecho, Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, escribió algo con respecto al llamamiento eficaz y dice que es la obra del Espíritu de Dios, la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y condenación, ha iluminado nuestra mente con el conocimiento de Cristo y con la renovación de nuestra voluntad. Nos persuade y nos capacita para aceptar a Jesucristo ofrecido a nosotros gratuitamente por la locura del Evangelio. Yo creo que es una definición muy clara, muy gráfica de lo que ocurre en nosotros cuando este llamamiento eficaz llega a nuestros corazones. Nuestra voluntad esclavizada en aquel momento es renovada y podemos venir a Cristo. Cuando un pecador es llamado eficazmente por la palabra de Dios, por la palabra del Todopoderoso, su corazón inmediatamente clama por perdón y corre a Cristo para refugiarse de la ira del Todopoderoso, de la cual solamente puede refugiarse en Cristo y la obra gloriosa de la cruz. De hecho, amado hermano, la palabra del Señor, leíamos en Romanos, ¿no es cierto? Dice, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay ni siquiera uno. En otros lugares de la palabra del Señor nos da la definición del hombre sin Dios como muerto. ¿No es cierto? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aún así, cuando Cristo hace este llamado, aún así los muertos son levantados. Y podemos ver, ¿no es cierto?, en Juan 11, 43 y 44, cuando llama a Lázaro y dice, y habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Así ocurre en nuestras vidas. Nosotros cuando estamos lejos de Cristo, con nuestra vida sin haber sido regenerada, sin haber sido cambiada, y escuchamos este llamado eficaz, este llamado irresistible, nuestra vida espiritual empieza a palpitar, empieza a latir, y nos damos cuenta que hay vida en Cristo. Y podemos venir a Él. Amén. Esto es algo glorioso. Sí, Señor. Esto es algo interno. No es algo que yo escuche con estos oídos y yo diga, yo voy a ir porque yo escuché. Sino que es algo que nuestra voluntad esclavizada es transformada en aquel momento. Y esto ocurre a través del siguiente paso, de lo que es la regeneración del hombre. Y al momento directamente relacionado al escuchar, al recibir, al ser, ¿no es cierto?, abrazados por este llamamiento eficaz, también sucede algo, ¿no es cierto?, que no podemos separarlo. No podemos, quizá uno
digamos, como una cadena, lo pone como con un orden, no cronológico, porque esto no es un orden cronológico, sino un orden lógico, porque esto va ocurriendo de esta manera, un paso tras otro. Pero no lo podríamos, digamos, dividir por tiempo o decir, ya, recibí el llamado, ahora viene la regeneración. No es tan fácil de captar, porque esto es algo instantáneo, va ocurriendo de forma inmediata, ¿me entiendes? O sea, no lo podríamos separar, pero lo que sí podríamos hacer, lo podríamos determinar, y este es el nuevo nacimiento. De hecho, Martin Lloyd Jones, un gran teólogo, comentó con respecto a esto, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en ambos tiempos, y que la regeneración, dice, es una obra misteriosa de Dios, la cual nos da en lo profundo de nuestro corazón, nos da un espíritu nuevo, nos da una nueva voluntad para poder deleitarnos en Él, para poder seguir sus caminos, para que nuestras prioridades sean transformadas y Él sea el centro de nuestra vida. O sea, podemos decir que esto va implícito, un cambio absoluto en naturaleza. Absoluto. De hecho, Pablo en Corintios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y una nueva criatura no es alguien que ha sido modificado, sino que es alguien que ha sido hecho nuevo. Por lo tanto, es un nuevo nacimiento. Y si vamos al Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, además dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su corazón de piedra, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, la regeneración, amado hermano, convierte absolutamente al hijo de tinieblas, al hijo de perdición, al hijo del diablo, por decirlo de alguna manera, en hijo de luz. Amén. En hijo de vida. Amén. ¿Se da cuenta, amado hermano? Esto es lo que va ocurriendo sin darnos cuenta. Es lo que hemos vivido, pero que muchas veces no logramos comprender porque no nos hemos todavía sumergido en estas gloriosas doctrinas. Y como le digo, esto es difícil determinarlo cuando ocurre, porque de partida debemos tener la concepción clara que cuando un nuevo creyente nace en la vida de Cristo, él no tiene ni un conocimiento bíblico. Por lo tanto, él no podría decir, me acaba de ocurrir el llamamiento eficaz, ahora viene la regeneración. No se puede dar cuenta, pero él sí se da cuenta que hay una nueva naturaleza, porque sus principios cambian, sus deseos cambian, su necesidad cambia. Él ahora desea estar en la comunidad de creyentes, él desea estar adorando a Cristo, él desea estar oyendo estas verdades de salvación. Por eso, amado hermano, y gracias a la obra de regeneración producida por Dios en la vida del hombre, viene un cuarto paso, que es la conversión en la vida del creyente. Y esto, amado hermano, podríamos irlo designando en que aquel que ha sido regenerado empieza a obedecer, empieza a su voluntad ser sometida. Por lo tanto, después de recibir una nueva naturaleza dada por Dios, aquel nuevo nacimiento, aquella nueva creación, la primera acción de aquel hombre regenerado, aquel hombre que ha nacido de nuevo, es de convertirse mediante la fe. ¿Y cómo lo hace? Viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Corre a las plantas de Cristo y le reconoce a Él como Salvador, le reconoce a Él como su Señor. Y la fe y el arrepentimiento, amado hermano, lo vuelvo a repetir como he citado hartas veces, Romanos 3, no hay nada de esto en nosotros, porque no hay ni siquiera un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos nos hemos desviado, de hecho todos nos hemos hecho inútiles. Por lo tanto, no hay nada de esto de nosotros. Entonces, la fe, el arrepentimiento son obras absolutamente espirituales. Amén. Que surgen a partir de la nueva naturaleza que Dios ha dado en la regeneración del hombre. La Biblia, amado hermano, según Wayne Grudem, dice, la Biblia ve el nuevo nacimiento como algo que Dios hace en nosotros a fin de poder capacitarnos para creer. Porque hay muchos que no creen, es porque su naturaleza no ha sido transformada, no han sido hechos nuevos.
Entonces, ¿por qué el creyente obedece? ¿Por qué el creyente puede aceptar, por ejemplo, el llamado que hizo Dios a nuestra vida ayer, por ejemplo, y pudimos ir a predicar la locura del Evangelio? ¿Por qué podemos obedecer a aquel llamado? Es porque Dios primeramente ha regenerado nuestras vidas, ha transformado nuestro corazón y hemos sido hechos nuevas criaturas. Cada uno de estos pasos son continuos y seguidos y casi imperceptibles. No son fáciles de darnos cuenta, a menos que después, con el pasar del tiempo, nosotros vamos a poder decir: oh, yo actuaba de esta manera, yo no le hacía caso ni a mi papá, y después, cuando Cristo me cambió, yo fui obediente, yo me mandaba el Señor a tal lado, y yo iba, yo obedecía, había un trabajo, había un culto, había esto, había acá, y yo obedecía, dejaba mis prioridades de lado, y yo iba por lo que el Señor me estaba mandando. Es porque aquel ser humano, aquel creyente, ya no era natural de esta tierra, sino que era ciudadano del reino, y había sido justificado, convertido, regenerado. Luego de esta conversión, cuando ya hemos sido, ¿no es cierto?, convertidos, cuando ya ha habido obediencia, aceptación de esto, viene un paso por el cual ha sido una controversia en todo el tiempo de la iglesia, desde la primera iglesia hasta estos tiempos. De hecho, la reforma se originó y este mover surgió por esto, por la justificación. Una vez ejercitada la fe, este don que ha dado Dios a nuestras vidas en Cristo, que somos en aquel momento declarados justos ante el Señor, porque así dice su palabra en Romanos 5:1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, mire, hemos hablado de obediencia, hemos hablado de nuevo nacimiento, hemos hablado de elección, de que hemos sido predestinados por Dios. Amén. Y ahora, amado hermano, ya estamos pasando a un estado diferente. La fe es el canal por el cual somos conectados a la perfecta justicia de nuestro Salvador. No por obras, no por medio de lo que yo haga. ¿Se da cuenta? No porque yo obedezca estoy siendo justificado, sino que estoy siendo justificado por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Por la obediencia de aquel, nosotros hoy día estamos siendo justificados. Amén. Y la imagen que evoca la doctrina de la justificación es la de un criminal ante un juez justo. Y aquel juez declara a aquel criminal justo, inocente, impecablemente sin culpa. Es decir, nosotros. Nosotros éramos los criminales, nosotros éramos aquellos que teníamos el acta de sentencia como muerte eterna, debido a nuestra conducta, debido a nuestra forma de vivir lejos de Dios. Porque en aquel momento, porque aquel criminal, porque aquel, ¿no es cierto?, que está siendo sentenciado por el juez, en aquel momento está siendo vestido por la perfecta justicia de Jesucristo. Señor. Está siendo visto ante Dios por toda la justicia de Jesucristo su Hijo, el cual cumplió la ley de principio a fin. Amén. El cual la cumplió, y solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y hay un párrafo en la palabra del Señor maravilloso para nuestras vidas. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Amado hermano, por Cristo hoy día hemos sido justificados, por Cristo solamente. La justicia de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta y nuestra culpabilidad ha sido puesta en la vida de Cristo. Glorioso intercambio. Amén. Gozoso trueque. Señor. Él es digno de gloria, Él es digno de honra, Él es digno de alabanza, amado hermano, porque no hay nada que nos incumba a nosotros en este proceso, sino que todo proviene de nuestro Dios. Y esta obra gloriosa de Jesucristo su Hijo. Glorioso intercambio.
amado hermano. Y esto no solo queda ahí. No solamente Él nos da la justificación, sino que, como lo veíamos días atrás, a través de esta unión con Cristo, nos adopta Dios el Padre como hijos al vernos como su propio Hijo. Y en cuanto, digamos, al orden de nuestra salvación, la adopción y la justificación ocurren inmediatamente al mismo tiempo, porque empieza a vernos Dios como su Hijo. Inmediatamente, cuando somos vestidos por la justicia de Dios, cuando Jesucristo su Hijo se pone en nuestro pecado y nosotros nos colocamos la justicia de Dios, Dios el Padre nos ve como familia, nos ve como hijos y nos adopta dentro de Él, y podemos tener la libertad. Mire, la palabra del Señor dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, en que hoy somos llamados hijos de Dios. Sí, Señor. Y asimismo, amado hermano, en Gálatas podemos, ¿no es cierto?, encontrar esta afirmación de cuando somos ya hijos de Dios, podemos venir, ¿no es cierto?, ante el Padre, y a través del Espíritu Santo guiado, y en nuestros corazones podemos clamar: Abba, Padre. Amado hermano, la doctrina de la adopción va destacando, va resaltando la naturaleza íntima, lo más privado, aquel momento cuando usted está en la intimidad, cuando usted está solo, ahí en el silencio de su habitación, de su dormitorio, de su hogar, y usted puede conversar con el Padre. Y usted puede entablar esta relación íntima que solamente un padre y un hijo verdadero, que se conocen y se aman, pueden tener. Y esto, amado hermano, lo tenemos asegurado a través de este amor del Padre hacia nuestras vidas. Lo tenemos plenamente asegurado por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, sabiendo que somos suyos y disfrutamos de esta relación personal con Él. Pero asimismo, como tenemos esta salvación, como disfrutamos de este amor, como estamos asegurados en este amor con el Padre, también nosotros tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades en nuestra vida. No para obtener justificación, no para ser salvos, no para ser recibidos como hijos, sino que porque lo somos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia de ser para al ser porque somos? El que ha sido regenerado, el que ha sido convertido, que acepta y obedece el llamado, el que ha sido, ¿no es cierto?, justificado por Cristo, se entrega al Padre en disposición. Y, amado hermano, ya entrando ya a lo último, a las últimas partes, una de las partes más importantes, pero no siendo la otra menor, pero ya muy importante en nuestras vidas ya como cristianos, es la santificación. Cuando hemos sido regenerados, hemos sido justificados y adoptados, empieza en nuestra vida el proceso de la santificación. Amén. Empieza este proceso de crecimiento espiritual, de la misma manera en que un niño nace al mundo físico, empieza a crecer y se empieza a desarrollar. Asimismo nosotros, los nuevos creyentes que empiezan a dar los primeros pasos, empiezan a crecer en este proceso de santificación, empiezan a madurar, empiezan a progresar en esta vida espiritual. Y esta santificación, amado hermano, lleva en sí mismo una entrega ferviente, gozosa, no obligatoria, sino que en gratitud y gozosa, como hablaba, ¿no es cierto?, nuestro hermano Pablo en la escuela, llevando en sí mismo la mortificación del pecado que muchas veces aún nos asedia. Todos estamos en el camino de la santificación. Todos, aún el que lleve 1 año, al que lleve 10, 20, 30 años, al que sea un joven sin ninguna responsabilidad, hasta el que tenga la responsabilidad más grande dentro de la iglesia, cada uno de ellos está en el mismo proceso de santificación, el cual no se completará hasta el momento de la glorificación. Por lo tanto, amado hermano, en este proceso que entendemos, esta naturaleza nos lleva a caer, nos lleva a pecar, pero asimismo el Espíritu de Dios ha puesto en nuestras vidas una perseverancia, la cual está en el mismo proceso de la santificación, la cual nunca estará completa en esta vida. Los cristianos, mire, cuando estamos en santificación, nunca podremos ser salvos, o sea, santos de forma completa,
porque es un proceso progresivo, sino que solamente cuando lleguemos, ¿no es cierto?, al momento de la glorificación. Por lo tanto, somos expuestos a muchas tentaciones, peligros, preocupaciones, faltas, caídas. Sin embargo, el Evangelio es buena noticia tanto para aquel que no ha conocido a Cristo como para nosotros los que estamos y hemos sido creyentes. También está esta buena noticia, que es Él quien perseverará nuestros pasos hasta el fin. Amén. Como profetizó el mismo Jeremías cuando habló acerca del nuevo pacto y dijo: haré con ellos un pacto eterno, no un pacto con fin, sino que un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Amados hermanos, esta es la seguridad, la gozosa promesa que Dios nos ha dado a nuestras vidas. No es que nos deja ser salvos y nos deja: ustedes están listos, ya llegan al cielo, sino que Él mismo es quien nos conduce en nuestros pasos, es quien no se aparta de nosotros, es el que infunde temor en nuestras vidas y que podemos vivir este proceso de santificación muchas veces con dolor en nuestras vidas. Esto no quiere decir que el creyente nunca va a cometer pecado, nunca se va a caer, pero sí quiere decir que nuestro buen Dios, que nuestro buen Salvador nos perseverará, nos guiará y nos conducirá en fe, en arrepentimiento hasta el fin. De hecho, Pablo así lo afirma, dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, Señor. Filipenses 1:6. Por eso, amado hermano, esto tampoco es de nosotros. Así es, Padre. No es que yo tenga más capacidad de perseverar. El hermano Pablo, yo lo veo firme, no va a caer nunca. No, amado hermano, es Cristo. Amén. Es el Señor a través del Espíritu Santo quien guía nuestros pasos, quien afirma nuestro caminar. Amén. Y por último, amado hermano, la glorificación. Y yo creo que cada uno de nosotros está anhelando este tiempo. Y con todo lo que hoy vemos, ¿no es cierto?, en lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial, el último punto en el Ordo Salutis es la glorificación. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15 explica claramente lo que sucederá cuando Cristo vuelva. Y Wayne Grudem dice, Wayne Grudem es un teólogo muy importante de estos tiempos, dice que los creyentes recibiremos cuerpos glorificados que no se desgastarán, recibiremos cuerpos glorificados que no se gastarán, ni se envejecerán, ni siquiera estarán sujetos a enfermedades o dolencias. Hermana Nubia, allá su vista será perfecta. No habrá ningún problema, porque Cristo el Señor nos dará un cuerpo glorioso, perfecto. Dice la palabra del Señor: seremos como Él. Serán completamente saludables, perfectos y fuertes para siempre. Ahí estaremos día y noche, por una eternidad, gozándonos con nuestro Salvador perpetuamente en este tiempo de glorificación, con aquellos cuerpos que Él nos habrá regalado. Nuevamente, que Él nos habrá regalado. Seremos como Él es. Por eso esta gloriosa cadena de salvación que empezó en la eternidad pasada, que continúa en este tiempo limitado para nosotros, pero será de continuo en la eternidad siguiente para aquellos que hemos sido transformados y aquellos que hemos sido regenerados por Cristo el Señor. Él es motivo de gloria, Él es motivo de honra, Él debe ser el centro de nuestras vidas, porque todo, dice la palabra del Señor, que de Él viene tanto el querer como el hacer, porque de Él proviene todo. Vamos a orar al Señor, agradecer al Señor por esta palabra, por esta introducción que hemos tenido en esta hora a esta serie, que sé y espero en el Señor va a ser de mucho gozo para nosotros, va a ser de mucho crecimiento. Así que espero en el Señor que pueda haber este deseo de que no faltemos alguna, sino que podamos acercarnos y disfrutar de esta bendición. Le voy a pedir a mi esposa que ahí mismo ella pueda orar por esta palabra.